Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a avanzar con el segundo video de la segunda parte de la clase de tipos de cambio. Como vimos en el video anterior, el tipo de cambio es un precio muy importante en la economía porque a la larga es un precio que termina afectando también a muchos de los precios de los otros bienes que se comercian en un determinado país. Entonces, como es un precio tan central, termina... En general, los distintos estados quieren tratar de, en algún punto, garantizar que se mantengan determinados niveles. Y por eso lo que adoptan son distintos sistemas de tipo de cambio, es decir, distintos sistemas que hacen que el tipo de cambio varíe de una forma o de otra. Hay sistemas más laxos, sistemas más firmes, más estructurados. Básicamente, en realidad podemos decir que hay tres grandes sistemas: el sistema de tipo de cambio fijo, el otro extremo, que es el sistema de cambio de flotación libre, y el mixto, o el que sería el intermedio entre los dos, que se conoce como flotación sucia o flotación administrada. En realidad estos tres sistemas son lo que conocemos como sistemas puros. Aparte de esto, puede haber otras medidas más allá de estos tres sistemas que se adoptan. Puede haber otras medidas tomadas por los estados para modificar los tipos de cambio. Pero en principio vamos a ver estos tres sistemas en sí mismos. Vamos a comenzar con el primero, que es el sistema de tipo de cambio fijo. Es un sistema conocido por nosotros en Argentina, que se ha usado en la década del 90, se conoce, que lo hemos conocido como la convertibilidad. ¿De qué se trata el tipo de cambio fijo? A ver, vayamos al año 91. Había una hiperinflación muy grande en Argentina, lo vimos en clases anteriores, arriba del 3000% anual. Y de alguna manera se necesitaba una política de shock muy fuerte que permita restablecer la confianza en la moneda argentina. Se cambió la moneda por el peso y se estableció un sistema de tipo de cambio fijo. ¿De qué se trata este tipo de cambio fijo? Bueno, tiene determinadas características. En primer lugar, tiene detrás un compromiso legislativo. Digo, no hay un decreto que establezca que el precio del dólar a partir de mañana va a ser un peso, como fue en ese momento, sino que se sancionó una ley en el Congreso. ¿Por qué? Porque el hecho de que se sancione una ley en el Congreso implica que tiene que haber un determinado consenso de más de una fuerza política en general, que tiene muchísimo más representación de toda la población en algún punto. Entonces suele ser muy importante que tenga detrás un compromiso legislativo esta medida. Y consiste básicamente en que el tipo de cambio se determina unilateralmente. El Estado dice cuánto vale el dólar, y ese número es invariable, es el mismo. A partir de ahora hay una ley, se sancionó en el 91, la ley de convertibilidad, que dice: a partir de este momento un peso es igual a un dólar. Y no solo un peso es igual a un dólar, y ese precio no va a cambiar mientras esta ley esté vigente, que va a ser por los siglos de los siglos. Por lo menos eso es lo que se dice en ese momento. Después hemos visto que no necesariamente están así, pero en ese momento así se pensó. Les decía que no solo eso, sino que aparte el Estado garantiza que va a poder darle un respaldo a este tipo de cambio. Entonces, necesita no solo que el Congreso apruebe la ley y que el Estado fije el precio, sino que el Estado pueda garantizar la provisión de esos dólares. Entonces, tiene que haber un nivel de reservas del Banco Central muy grande en ese momento. Lo que pasaba es, como el peso era convertible, de ahí el nombre convertibilidad, el peso era convertible por dólares. Todos los que teníamos un peso en ese momento podíamos ir a un banco en cualquier momento y pedir un dólar a cambio, y nos lo iban a dar. ¿Por qué? Porque el Banco Central tenía en sus reservas tantos dólares como pesos había circulando en la economía. Entonces, para todos los pesos que circulaban, el Banco Central podía responder dando dólares a cambio. Entonces, eso hizo drásticamente que la gente confíe nuevamente en la moneda, porque tenía un respaldo en dólares, y la hiperinflación desapareció básicamente de un día para el otro, podemos decirlo casi. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de cambio? Bueno, tiene mucha certidumbre. Yo ya sé que el tipo de cambio va a ser 1 a 1 de acá en adelante, y probablemente que la inflación va a ser una inflación muy baja. Probablemente la inflación va a estar muy atada a lo que es la inflación de Estados Unidos.
que es la moneda con la cual yo estoy representándome. Y esa situación de certidumbre lo que tiene son efectos positivos en la inversión y en el crecimiento, porque si tengo mayor certidumbre, reglas de juego más claras en términos de precios internacionales, probablemente haya más empresas que quieran invertir en Argentina y crear nuevas empresas o nuevas filiales. Pero también tiene desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Por un lado, que necesitamos tener un stock de reservas muy alto. Recuerden que yo les acabo de decir que el Banco Central tenía en sus reservas tantos dólares como pesos había circulando en toda la economía. Se necesita mucha cantidad de dólares para poder enfrentar esta medida. Y por otro lado, si yo tengo un proceso inflacionario, porque se puede dar por distintos motivos, los hemos visto en otras clases porque pueden darse, pero si yo estoy frente a un proceso inflacionario, lo que termina pasando es lo que vimos antes con las manzanas. Hay una apreciación del tipo de cambio real y a la larga se pierde competitividad, es decir, los bienes de Argentina dejan de ser competitivos porque son muy caros y la gente prefiere comprar los bienes en otro lado. Entonces estas son las dos grandes desventajas que tiene este sistema de tipo de cambio, y que a la larga terminaron generando que no funcione, junto con otros motivos que no vienen al caso, pero sí parte del fracaso a la larga, después de 10 años, tuvo que ver algo con esto. Decía que en el otro extremo completamente tenemos el sistema de flotación libre. Ya no es que el Estado fija un precio, o que no lo fija, sino que directamente dice que el precio es el que la oferta y la demanda decida. El precio del dólar o el tipo de cambio se establece por oferta y demanda en forma libre, y el Estado no va a intervenir en absoluto frente a este precio. No hay ningún tipo de intervención. ¿Cuáles son las ventajas? Que el tipo de cambio lo que hace es ajustar los desequilibrios que hay en el corto plazo. Si hay inflación, el caso de las manzanas que vimos hace un rato, automáticamente el tipo de cambio hará que pase 2 pesos a $1 y que los bienes vuelvan a ser comparables y la competitividad se resuelva. Entonces, en el corto plazo permite solucionar estos desajustes, y tiene muy bajos requerimientos de divisas, ya que el Banco Central no interviene en lo más mínimo en el mercado cambiario. No compra ni vende dólares en ningún momento. Y las desventajas que tiene, lógicamente como toda medida también tiene sus desventajas, es que en principio genera una incertidumbre sobre el tipo de cambio futuro. Y tiene una alta volatilidad. Pensemos un caso como el de Argentina. ¿Se acuerdan que habíamos visto que la oferta de dólares está dada por las exportaciones y la demanda por las importaciones? Supongamos que en Argentina las exportaciones son mayormente agrícolas, de exportaciones de granos mayormente. Y las importaciones son industriales y son siempre más o menos las mismas. Entonces supongamos que frente a esa situación, la venta o la generación de divisas por exportaciones se da en determinados periodos del año, que es cuando hay cosecha y se cosecha lo que se sembró durante ese año, y se vende. Entonces, en los momentos en los que hay cosecha y muchas exportaciones, el tipo de cambio bajará muchísimo. Y en los momentos en los que no hay cosecha, no va a haber oferta de dólares, y eso va a hacer que haya una subida muy muy grande del tipo de cambio. Entonces tiene muchos picos y baches, tendría la cotización del dólar, sería muy poco previsible y sería muy volátil. Entonces, frente a esta situación, si nosotros no queremos llegar a un esquema de tipo de cambio fijo, que es muy drástico, aparece el método más comúnmente usado, que es el que se conoce como flotación sucia o administrada. ¿De qué se trata el sistema de flotación sucia o administrada? Bueno, el Estado está, en principio, lo que se dice es que el precio del dólar se establece por oferta y demanda. Al igual que la flotación libre, el tipo de cambio flota, es decir, el precio sube y baja, y eso dependerá de la oferta y la demanda. Pero el Estado, las autoridades monetarias, el Banco Central, determinan determinados niveles deseados. Dice, el tipo de cambio no va a poder subir de tanta plata ni va a poder bajar de tanto. ¿Por qué? Porque estos son los niveles que yo creo que son los mejores para la competitividad de Argentina. Entonces fija bandas superiores e inferiores diciendo no va a poder pasar de acá ni bajar de acá. Y en el caso en que
llegara a subir de ese límite o bajar de ese límite, lo que hace el Banco Central es intervenir en el mercado de cambios. ¿Cómo? Comprando o vendiendo. Si el precio del dólar sube mucho, porque hay exceso de demanda, lo que va a hacer el Banco Central es tomar los dólares que tiene en su reserva y venderlos en el mercado. ¿Para qué? Para que aumente la oferta y baje el precio. Y viceversa, si el tipo de cambio baja mucho, porque hay un exceso de la oferta, lo que va a hacer el Banco Central es salir al mercado y comprar. Pagar pesos, emitir pesos, pagar y quedarse con los dólares a cambio. Con lo cual subirá la demanda y por ende subirá el precio. Esto es lo que hace el Banco Central en el sistema de flotación sucia o administrada. Generalmente en épocas en que el precio del dólar tiende a subir mucho, en que hay mucha demanda de esa moneda, lo que suele pasar y lo que suele verse en los medios, la noticia que se suele ver es que el Banco Central pierde reservas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pierde reservas? Precisamente por esto, porque decide participar, decide ser el que vende en el mercado de cambio para que el tipo de cambio no suba demasiado. Y para poder vender dólares tiene que usar sus reservas y cada vez va teniendo menos reservas porque las vende. Esta sería la situación. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, depende, es un sistema mixto, entonces depende mucho de la situación, pero depende de cómo está aplicado y del momento. Lo que busca como ventaja es tener los beneficios del tipo de cambio fijo, es decir, cierta previsibilidad en la economía, pero sin tener que renunciar a la política monetaria, sin tener que decir, voy a emitir tantos pesos como dólares tengan las reservas. Lo que pasaba en la convertibilidad era esto, como si yo tenía $1.000, tenía que emitir 1.000 pesos y no más. Y si yo quería emitir 1.010, no podía hacerlo porque tendría que conseguir los $10 adicionales. Esto ata mucho la política monetaria. Con el tipo de cambio, con el tipo de cambio de flotación sucia, esto no pasa tanto. El Banco Central no renuncia a su política monetaria. Pero en este caso sí, el éxito de la medida va a estar relacionado con la previsibilidad y la credibilidad de las autoridades económicas y monetarias. Si la sociedad considera que es previsible, es creíble la política económica que se está llevando adelante, probablemente confiará en las autoridades monetarias y económicas y actuará de una determinada manera. Ahora, si deja de creerle, probablemente tenderá a salir a comprar dólares todo el tiempo, por ejemplo, que es una situación que hemos vivido mucho en los últimos años. Y ahí es cuando tenemos un desajuste muy grande de la demanda y de la oferta, lo que termina pasando es que a la larga, tarde o temprano, termina generándose una devaluación, es decir, que cambian los niveles de tipos de cambio que se estaban adoptando hasta ese momento. De vuelta, estos son los tres grandes sistemas de cambio. Esto puede estar ajustado también por otras medidas. Estamos últimamente bastante acostumbrados a estas otras medidas. Por mencionar algunas para que tengan idea, actualmente en Argentina tenemos un sistema, si se quiere, entre estos tres, un sistema de flotación sucia o administrada, pero con un montón de restricciones. Ustedes saben que para comprar oficialmente dólares tenemos un límite, se suele llamar cepo, no se pueden comprar más de X cantidad de dólares por mes. Solo determinadas personas pueden comprarlo y no todos. Y aparte, los que compran los dólares tienen que pagar determinados impuestos. Un anticipo de impuesto a las ganancias, lo que se conoce como el impuesto país, por ejemplo, que lo que hace es subir, de hecho, el tipo de cambio. Porque si yo tengo que pagar 80 pesos por dólar, pero a eso le tengo que subir un 30% por un impuesto, más un 35% por otro, más bla, 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 eso hace que el tipo de cambio termine siendo más alto. Y lo que se termina generando es algo que se está hablando mucho últimamente, que es lo que se conoce como desdoblamiento cambiario. ¿Qué significa el desdoblamiento? Que el dólar tiene un determinado precio para determinados sectores o actores económicos. Para los exportadores se les paga un precio, para los importadores se les cobra un precio, que es el tipo de cambio oficial, pero por ejemplo el resto de la gente tiene que pagar un precio más alto porque tiene que pagar estos impuestos.
Entonces depende quién es uno o en qué sector de la economía actúa, cuál es el precio del dólar que termina pagando. Traigo esto para que puedan ver que aparte de estos sistemas puros, puede haber otras medidas que tiendan a incentivar o desincentivar la compra de dólares, depende, o de otras monedas, depende del momento que se está viviendo. Esto lo vimos un poco a lo largo de los dos videos, pero está bueno hacer un poco más de hincapié. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de un tipo de cambio alto, es decir, una depreciación? Por un lado, los exportadores reciben más pesos por sus ventas. Si el tipo de cambio es alto, cuanto más pesos valga un dólar, los exportadores al mismo precio en dólares van a recibir más pesos a cambio. Y esto tiene una consecuencia. La primera consecuencia que puede tener esto es que probablemente si cobran más pesos vendiendo afuera, tiendan a aumentar los precios locales también. Esta depreciación esta devaluación tiene como consecuencia ni más ni menos que un aumento de los precios, es decir, la inflación. Esto que habíamos visto, que las devaluaciones y las inflaciones se retroalimentan. Y por otro lado, se requieren más pesos para importar lo mismo. Lo mismo pero visto del otro lado. Si yo tengo que importar bienes, me van a salir más caros afuera. Entonces eso tiene dos grandes consecuencias. Que me salga más caro comprar los bienes afuera. La primera es que hay una protección a la industria nacional. ¿Por qué? Porque voy a comprar los bienes que se producen acá en Argentina porque salen más baratos, entonces se fomenta la industria local. Pero por otra parte, se dificulta también a los sectores, generalmente industriales, que necesitan insumos y maquinarias de afuera para producir. Todos los que necesiten insumos, traer del exterior distintas materias primas o insumos, o traer maquinaria para producir, esos insumos y esas maquinarias le van a salir más caros y van a tener que aumentar los precios. Esto es para que vean que tiene distinto tipo de consecuencias. Depende de qué lado lo miramos y depende cómo está constituida el sistema productivo de un determinado país. En general, como les decía, la competitividad está asociada a la productividad de los sectores y a los costos que están asociados para llevarla adelante. Si los costos están relacionados con bienes extranjeros o bienes locales, y cuál es la capacidad de producir de un país. Entonces acá vemos que la gran pregunta que yo les haría si estuviéramos cara a cara en este momento teniendo una clase sería ¿cuál es el tipo de cambio que interesa? ¿El tipo de cambio real o nominal para esto, para analizar la competitividad? Y la respuesta en algún punto la hemos dado más de una vez a lo largo de estos dos videos, ya que lo que más me importa cuando hablo de competitividad no es ni más ni menos que el tipo de cambio real. Comparar los precios de los bienes acá con los precios de los bienes en otros países. Si los precios de los bienes acá son más baratos, entonces seré más competitivo y tendré más posibilidades de vender bienes tanto acá como de exportarlos. Y si son más caros, todo lo contrario. Con los efectos adversos que puede tener esto también que vimos hace un rato. Para esto, para relacionar los precios, hay otro efecto que esto tiene que ver también con la política comercial, no tanto con la política cambiaria. Decimos que la relación entre precios locales y el extranjero es que el precio local va a ser los precios internacionales multiplicados por el tipo de cambio y sumado los aranceles que haya para importar o para exportar. Entonces, también un efecto para poder afectar en el comercio internacional, de acuerdo a cómo se desee, una medida que se suele tomar son la fijación de aranceles, tanto de importación como de exportación. Si yo a un exportador le cobro aranceles para exportar, lo que estoy haciendo es desincentivar esa exportación y hacer que esa producción se dirija al mercado local. Y todo lo contrario, si yo le cobro aranceles a un importador, lo que estoy haciendo es desincentivar que ese importador compre bienes afuera. Esta sería más o menos la situación. Lo que dice ahí el slide es que los precios locales, que es lo que les dije recién, de los productos que se comercian internacionalmente son aquellos que se reciban en el mercado internacional multiplicados por el tipo de cambio, obviamente, y considerando el efecto que tienen los aranceles que les mencionaba recién. ¿Qué consecuencias tiene una devaluación? Bueno, un poco lo fuimos viendo, pero podemos hacer dos grandes
dos grandes previsiones. En realidad hay más, pero sí podemos generar dos grandes grupos, digamos, de teorías. La primera teoría es la predicción ortodoxa, la predicción liberal, si quieren, que lo que dice es que el aumento de tipo de, que la devaluación genera lógicamente un aumento del tipo de cambio, es lo que es una devaluación, y eso va a generar un incentivo para aumentar las exportaciones, porque como voy a vender a los mismos dólares que antes, voy a ganar más pesos. Ahora, porque el tipo de cambio es mayor, eso va a generar que haya mayor ingreso de divisas, y a la larga se termina expandiendo la economía. ¿Por qué? Porque aumentan las exportaciones. Aumentan las exportaciones, aumenta la cantidad de dólares que tengo. Al aumentar la cantidad de dólares que tengo, se puede producir más y se expande la economía. Ahora, hay una predicción heterodoxa, una predicción estructuralista que tiene que ver con la teoría estructuralista que fuimos viendo. Acuérdense de los dos sectores, el agro y la industria, donde el sector agrícola es quien exporta en estos países, y que tiene una oferta inelástica, una oferta rígida, que no se aumenta cuando aumenta la demanda. Entonces, teniendo este supuesto, lo que dicen los estructuralistas es lo siguiente: vos aumentás el tipo de cambio, vos devaluás, y no va a pasar lo que dicen los ortodoxos de que va a haber un aumento de exportaciones, sino que todo lo contrario, las exportaciones tienen una oferta inelástica y no se ajustan, no van a aumentar. Eso va a generar una ganancia extraordinaria a los exportadores, y por ende, lo que les decía hace un rato, los precios locales van a subir. Si yo vendo en pesos en el exterior más caro, por más que vendan al mismo precio en dólares, como subió el tipo de cambio en pesos, voy a vender más caro. Para que me convenga vender acá en Argentina, voy a tener que vender más caro también. Eso genera un aumento del precio local. Eso hace que haya un descenso en el salario real, que haya un descenso en el consumo, que haya un descenso en las importaciones. Por ende, que haya una reducción en la salida de divisas. ¿Por qué? Porque hay menos importaciones, pero también eso genera una contracción de la economía. ¿Por qué? Porque quienes importan es el sector industrial. Entonces, si importan menos porque tiene menos consumo, tiene que producir menos, importa menos, lo que va a pasar es que va a producir menos y va a vender menos, entonces la economía se va a contraer. Fíjense cómo las dos teorías tienen, frente a una medida, dos consecuencias absolutamente opuestas. La predicción ortodoxa dice que la devaluación va a generar una expansión en la economía. La predicción estructuralista va a decir que la devaluación va a generar una contracción en la economía. ¿Cuál de las dos tiene razón? Y como siempre, dependerá del caso, dependerá de la situación y dependerá de muchas cosas. En algunos casos, mayormente en Argentina, ha pasado muchas veces lo que dijo la predicción estructuralista. Digo que hay una contracción en la economía. De hecho, la estamos viviendo en este preciso instante. Pero podemos citar otros momentos en los cuales la devaluación ha generado una expansión en la economía, como fue la devaluación que se produjo en el año 2002. La salida de la convertibilidad implicó una devaluación muy, muy, muy fuerte, y esa devaluación tuvo como consecuencia una expansión en la economía. Entonces, depende del momento, depende del contexto, depende de la situación. Puede ser una opción o la otra, y eso es lo que habrá que analizar. Como siempre, vuelvo a lo mismo: la economía a la larga es una ciencia social, lo cual implica que las medidas que tomamos tendrán determinados efectos en el accionar de los actores económicos. Y los actores económicos somos personas y es una sociedad. Entonces, cada sociedad frente al mismo estímulo se puede comportar de distintas maneras. Entonces, dependerá en qué situación nos encontramos o qué sociedad tenemos enfrente, para tratar de entender cómo se comportará, y tratar de, ante esas consecuencias, ver cuál es la medida más ajustable. Como no es una ciencia exacta, es una ciencia social, probablemente haya muchas teorías distintas, que no siempre se ajustan exactamente con lo que termina efectivamente pasando. Hasta acá llegamos hoy. Esta es más o menos una idea muy genérica de qué son los tipos de cambio y cómo se calcula el precio del dólar, que es algo que nos suele tener muy en cuenta, o que solemos tener muy en cuenta. Y nada, estaría bueno si pueden
A partir de ahora, de que tienen un poquito más de idea de cómo funciona esto, si logran ver con otros ojos o con otra cara las noticias relacionadas con lo del dólar y si pueden entender un poquitito mejor, es un poco la idea de todo esto. Nos vemos la próxima. Chau, chau.